Distancia hiperfocal, episodio 43. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y, como ya sabéis, me suele acompañar Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos Ifaka. Pero, como ya os conté en el episodio anterior, está descansando, así que en este episodio estaré de nuevo solo ante el peligro. Bueno, hoy os traigo la segunda parte de errores habituales en fotografía de paisaje. Esto parece el título de una película. Pero antes de empezar os quiero recordar las fechas del próximo taller Costa de Asturias, que voy a impartir los días 27, 28 y 29 de septiembre. Recordad que son plazas limitadas. ¿Que os apetece acompañarme? Bueno, pues podéis consultar toda la información en rafairusta.com/talleres. Repito, rafairusta.com/talleres. Empezamos ya y lo primero, antes de nada, recordad que todas las notas del programa las vais a tener en la entrada de mi blog, que podéis consultar en la dirección rafairusta.com/episodio 43, que lógicamente es el número del episodio que estoy grabando hoy, número 43. Bueno, en el anterior episodio hablábamos de la primera parte de errores habituales en fotografía de paisaje. Ya os dije que me había puesto a hacer una lista y se me fue aquello de las manos. Así que hoy vamos a ir ya con la segunda parte. Yo creo que con los que diga hoy vamos a darlo por cerrado, que no es cuestión de aburriros. Error habitual, que es no cubrir el visor en una larga exposición. Sí, en efecto hay que cubrir el visor en una exposición larga, o por lo menos es muy recomendable. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no pueden afectar a nuestras imágenes esas luces parásitas que se van a colar por ahí. Sobre todo esto es cuando estamos haciendo tomas de varios minutos. A ver, en principio si son 20-30 segundos no tiene por qué haber ningún problema, pero si por ejemplo vamos a usar un filtro de 10 pasos, de 15 o de 20, bueno, ahí ya vamos a tener un problema mayor. Entonces, como digo, conviene tapar el visor. Hay diferentes formas. Hay cámaras que tienen una cortinilla, simplemente le damos a un botoncito, esa cortinilla se echa y cubre todo el visor. Hay otras cámaras que llevan, por ejemplo, las de Canon, en la correa una pequeña pieza de plástico, un rectángulo de plástico, que seguro que más de uno diría, ¿y esto para qué es? Que no lo tengo muy claro. Bueno, pues eso es para tapar el visor, como digo. Habría que quitar lo primero el ocular y luego colocamos ahí esa pieza. Y, en fin, yo, por ejemplo, en mi caso, como no utilizo correa, bueno, pues os cuento un pequeño truco. Yo lo que he hecho ha sido comprar un ocular de estos, cuesta en eBay, no sé si 1,50 €, una cosa así. Y luego lo que he hecho ha sido pegarle un plástico negro, completamente negro. Así que cuando quiero tapar el visor, ¿qué hago? Quito el que viene de fábrica con la 5D Mark IV y coloco el otro, que es, vamos a decirlo, un ocular ciego. Y así no tengo que andar que si con inventos, que si pongo el plástico, que es que se me ha movido. Y bueno, otra opción mucho más sencilla y mucho más simple es directamente coger un trapo de los que usamos para limpiar la cámara, o un gorro, lo colocamos por encima y ya está. Lo del gorro, hombre, si es un gorro de lana y tiene algún pequeño hueco por ahí, pues ahí sí que se puede colar, pero en fin, en principio ya digo, si no, simplemente con un trapo, si lo colocamos bien, no va a entrar luz parásita, ¿vale? Otro error habitual, bueno, cuando estamos haciendo fotografías, a veces tendemos a pulsar el botón del disparador y no nos damos cuenta y estamos moviendo nuestra cámara. Entonces, error, no usar disparador remoto o el temporizador de la cámara. Yo suelo usar en muchas ocasiones el temporizador de 2 segundos, al final me resulta muy cómodo, porque creo que ya os he dicho muchas veces que no me gusta que haya un aparato colgando de un cable, en fin, es un poco, para mi gusto es un poco incómodo. Sobre todo si hay viento, porque en muchos casos lo que conseguimos es que también se mueva la cámara con el viento y con el movimiento del cable disparador. Bueno, más errores, venga, vamos avanzando. Visitar un lugar o una localización en el momento incorrecto. Bueno, esto lógicamente tiene que ver o bien con la luz que hemos elegido o con el día que hemos elegido para salir a hacer fotos, que esto no siempre lo podemos controlar. Y luego, bueno, que hay unas localizaciones
pues que digamos que necesitan una fecha concreta, o bueno, necesitan o se recomienda una fecha concreta. Digo lo de recomendar porque, por ejemplo, si yo voy a visitar no sé, se me ocurre un campo de amapolas en invierno, pues a lo mejor lo voy a tener un poco complicado, ¿no? No sé, se me ocurre. O imagínate que quieres visitar una cascada y vas en verano, que no hay agua. Lo vas a tener difícil. Hay cascadas que sí que mantienen su caudal durante todo el año, bajará el volumen, pero sí que se mantiene, pero hay otras en las que o vas cuando hay caudal o si no, la fotografía o la localización pierde interés. Tema de las playas. Si vas a una playa con una marea que no es la adecuada, puedes encontrarte con que no veas la playa. ¿Por qué? Porque vas a ver todo completamente lleno de agua. También se me ocurren, no sé, en los lugares típicos de otoño. Ya digo que todo ese tipo de calendario hay que tenerlo en cuenta. De hecho, un consejo rápido, que ni siquiera lo tenía anotado, pero bueno, es que es un poco mi forma de trabajar y cómo lo hago yo, ¿no? Créate un calendario con posibles fechas, temporada de primavera, cascadas y demás, bosques incluso, temporada de otoño, bosques también. En fin, eso, como digo, lo mejor es que cada uno se haga un calendario y vaya tomando nota ahí de esas localizaciones adecuadas a las fechas en las que estemos. Venga, vamos con otro error habitual. Centrarse demasiado en el equipo. Bueno, esto es, yo creo que es un mal endémico que tenemos, yo creo que la mayoría de fotógrafos, ¿no? Digo la mayoría porque yo creo que a casi todos nos gustan los cacharros, ¿no? Ahora me compro esto, ahora me compro lo otro, un filtro, otro filtro en fin, a veces sí que nos centramos demasiado en eso y a veces sí que he escuchado frases como, claro, es que no puedo hacer esta foto porque no tengo no sé qué herramienta, un filtro o un trípode mejor o tal. Bueno, a ver, eso son excusas. Al final lo que tenemos que hacer es intentar aprovechar el equipo que tenemos, entonces con lo que tenemos que conseguir resultados. ¿Que van a ser mejores o peores? Bueno, eso ya dependerá, ¿no? Pero quiero decir que no vayamos a la postura cómoda de, es que como no tengo un filtro de 10 pasos no puedo hacer esta foto. Bueno, pues esa no vas a poder hacer, la que se supone que requiere ese filtro. Pero otra sí. Y es que claro, como no tengo trípode, bueno, pues puedes disparar a mano, puedes colocar la cámara apoyada en una roca, no sé, hay un montón de posibilidades. Ya digo, que no nos escudemos en que como no tengo no sé qué, no puedo hacer esta foto o la otra. ¿Vale? Bueno, otro error muy habitual también, velocidad de obturación demasiado lenta. Cuando estamos disparando a mano, bueno, pues debemos de tener en cuenta algunos consejos, ¿no? Cuando tú, ya digo, cuando estás disparando a mano, no tienes un trípode o no lo quieres utilizar y no tienes, por ejemplo, un estabilizador en la cámara o en tus objetivos, bueno, pues debes de vigilar algunas consideraciones. Por ejemplo, la regla que dice que debes disparar con una velocidad que sea por lo menos 1 partido por la distancia focal. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una focal, por ejemplo, que sería un 50 y estoy disparando a mano, lo normal es que dispare con una velocidad de 1/50 o mayor, una velocidad mayor. ¿Con esto qué voy a conseguir? Bueno, pues voy a conseguir que mis fotos teóricamente no salgan trepidadas, ¿vale? O sea que eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿eh? ¿Que tenemos un sistema de estabilización? Bueno, entonces ya la cosa mejora mucho. Dependiendo de qué modelo de cámara estabilizada o qué modelo de objetivo, porque podemos llevar la estabilización tanto en la cámara como en los objetivos. Bueno, pues ya digo, hay algunos objetivos, por ejemplo, que bueno, tienen hasta 4 pasos, ¿no? Ahí tienes un margen bastante interesante para que tus fotos no salgan trepidadas. Cuidado aquí, hago un añadido, porque hay gente que piensa que, pues tengo un 70-200 que tiene estabilizador, perfecto. Como tengo estabilizador, si quiero hacer una fotografía no sé, se me ocurre, de un futbolista, perfecto, porque voy a conseguir que el futbolista salga congelado. No, ojo, no confundamos la velocidad de disparo con, en este caso, la estabilización. La estabilización nos ayuda a que nosotros no provoquemos un movimiento en la cámara, pero eso no aumenta la velocidad de disparo para congelar, en este caso, un jugador, ¿vale? O sea, que eso es un matiz importante que creo que hay que tener en cuenta y en muchos casos, digamos que se olvida o se deja de lado. Obviamente, derivado de lo que acabo de decir, claro, error habitual tiene que ver con el estabilizador. A veces tendemos a... Siempre dejo el estabilizador puesto. Bueno, pues depende. Depende, ya digo, porque hay objetivos que si tú dejas el estabilizador conectado, pues su funcionamiento es un poquito de aquella manera. ¿Por qué? A ver, no voy a entrar aquí en una explicación muy técnica de cómo funciona un estabilizador, pero básicamente
lo que hace son una serie de lentes o giroscopio que lleva dentro, que lo que hace es intentar anular el movimiento que nosotros hacemos con otro movimiento que se produce dentro. En algunos objetivos, cuando lo colocamos, por ejemplo, en un trípode, digamos que el sistema del objetivo se vuelve un poco loco, porque él piensa que tiene que estabilizar cuando ya está estabilizado. Entonces entra, vamos a decirlo, en un círculo que yo estoy anulando el movimiento que no se está produciendo, pero yo sí que estoy produciendo el movimiento. Esto es un poco lío. Resumen, si tú dejas el estabilizador conectado, cuando lo colocas en un trípode, tienes el 95% de probabilidades que tus fotos van a salir trepidadas. Así que en ese caso habría que desactivarlo. También es cierto que si estamos usando, por ejemplo, un trípode, no tiene demasiado sentido que usemos un estabilizador, salvo que estemos usando focales muy largas, que ahí sí que se recomienda, pero si hablamos de focales de 16-35, por ejemplo, o un 24-105, bueno, pues si estamos usando trípode, yo recomiendo no usar el estabilizador, ¿vale? Bueno, más cosas. No usar trípode, más errores, me refiero. No usar trípode o usar uno que sea de estos de todo a 100. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que llevamos un trípode demasiado endeble, pensamos que va a aguantar bien. Bueno, si la situación es un día normal, que no hay viento y tal, pues a lo mejor conseguimos un resultado, vamos a decir, medianamente digno. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una racha de viento? Bueno, pues que probablemente nuestras fotografías salgan prácticamente movidas todas. ¿Por qué? Porque ese trípode no va a ser lo suficientemente robusto como para aguantar esos movimientos en este caso, producidos por el viento, ¿vale? O sea que eso hay que tener muy en cuenta. Si usamos un trípode, por favor, que sea un trípode robusto. No tiene que ser de hormigón armado tampoco, pero bueno, que aguante como mínimo eso, las rachas de viento y algunas vibraciones. Vamos con más errores habituales. Mala técnica de disparo. Es importante sujetar la cámara correctamente para evitar vibraciones. Consejos así rápidos. Bueno, pues mantén los brazos pegados al cuerpo para crear una especie de conjunto de todo en uno, que sea la cámara, tu cuerpo bien colocado en el suelo. Claro, no te pongas a hacer juegos malabares sobre una roca, en fin. Ese tipo de cosas habituales, simplemente, como digo, para intentar dar estabilidad. O sea, que corregir la técnica de disparo para que eso no nos produzca fotos que al final no podemos usar. Error habitual. Un valor de apertura demasiado grande. A ver, en fotografía de paisaje lo normal, hablo siempre de generalidades, lo normal es que estemos buscando que toda la escena salga perfectamente enfocada, desde el primer plano hasta el fondo. Si usas un valor de apertura demasiado abierto, como por ejemplo f2.8, pues bueno, ahí tienes que tener en cuenta la zona donde vas a enfocar, porque si no, el fondo pues puede quedar desenfocado. Ojo, que tú buscas ese efecto, nada que objetar. Hablo solo de la generalidad, que en fotografía de paisaje normalmente buscamos que todo salga enfocado, ¿vale? O sea que repito lo que ya dije en el otro episodio. Aquí hablamos de errores de forma muy general, que lo que yo denomino error para alguien puede no serlo, en fin. Aquí no damos nunca dogmas de fe, sino damos opiniones muy personales y recomendaciones personales. Y luego ya vosotros tenéis que juzgar, como digo, si lo que yo digo es un error o no es un error. Bueno, como digo, obviamente, también en el caso de hablar de valores de apertura, también tenemos que tener en cuenta que estos valores de apertura están relacionados con el punto dulce del objetivo. Y alguien dirá, ¿y de qué estás hablando? ¿Qué es el punto dulce? Bueno, pues el punto dulce es el valor de apertura con el que conseguimos el mejor resultado de nuestros objetivos. Más errores. No enfocar en la zona correcta. Ay, ¿qué os voy a decir de este error? Yo creo que nos ha pasado a todos. A ver, tenemos que tener muy claro qué zona es la que queremos enfocar para conseguir buenos resultados en nuestra fotografía. Aquí es muy importante conocer la distancia hiperfocal. No solo el podcast, que también, sino qué es la distancia hiperfocal y cómo trabajar con ella, ¿vale? Cómo utilizarla de forma correcta. Eso va a ser fundamental para conseguir buenos resultados. Pues si no sabéis, la distancia hiperfocal, hago un repaso rápido de lo que dice la teoría, es aquella distancia a la que nosotros enfocamos y desde la mitad de esa distancia hasta el infinito vamos a conseguir que todo se vea razonablemente enfocado. Eso es lo que dice la teoría de la distancia hiperfocal. Suena así como muy rimbombante. Como digo siempre, es más difícil decir toda esta frase que tenga un poco de sentido. Es más difícil eso que realmente explicar cómo funciona y cómo usarla. Otro error habitual, no usar el autofoco de manera correcta. Sabemos que las cámaras de hoy en día tienen un sistema de enfoque automático y a veces no sabemos usarlo o no lo hemos usado de forma demasiado habitual, en fin.
Debes conocer cómo se comporta el sistema de tu cámara. Claro, aquí ya digo, esto es muy personal de cada modelo de cámara. No puedo daros demasiados consejos generales porque ya digo, al final cada cámara tiene sus particularidades. Lo que sí, insisto y recomiendo que tenemos que aprender o bien leernos el manual o ver quizá algún tutorial de cámaras concretas de cómo usar el autofoco de manera correcta. Entonces, bueno, ahí tenemos que hilar un poco fino. Por contra, otro error habitual sería no usar el foco manual. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor en una toma no nos interesa usar el autofoco y es mejor que usemos el foco manual. De nuevo, insisto una vez más, va a depender de la cámara que estemos usando, de cómo sea la escena. Claro, en algunos casos hay objetivos que es que no tienen posibilidad de usar el autofoco. Por ejemplo, yo tengo un descentrable que es manual y ese objetivo no puedo usar el autofoco, tengo que enfocar con el enfoque manual, no me queda otra. Más errores. Usar filtros de mala calidad. Bueno, aquí he visto cosas, como decía el otro, ¿no? A ver, tienes que revisar bien qué es lo que vas a colocar delante del objetivo. Porque claro, tú tienes que pensar que si te has gastado 1.500 euros en un objetivo, ¿qué le vas a poner delante? ¿El culo de una botella de champán, por ejemplo? Pues no, tendrás que elegir bien los filtros que vas a usar, ¿no? Que sean de calidad, que no introduzcan valores dominantes de color extraños, hay que, digamos, que desvirtúen la foto. Entonces, yo lo que recomiendo es que sean filtros lo más neutros posibles, que sean de calidad y que no perjudiquen al final en la calidad, en el resultado final de tu imagen. Insisto, si te has gastado un dinero en un objetivo, si quieres ahorrar en filtros, estás, como digo, degradando la calidad del objetivo. Otro error habitual, ya que estamos hablando de filtros, es colocar los filtros de densidad neutra en el orden equivocado. Bueno, ¿por qué digo esto? A ver, si por ejemplo estamos usando un filtro de 10 pasos, lo que yo recomiendo y lo habitual es colocarlo en la primera ranura del portafiltros. ¿Por qué? Porque los filtros de 10 pasos generalmente llevan una especie de esponjilla alrededor, que eso actúa como un sellador para que no entre la luz parásita. Eso se fija contra la pared del portafiltros y ya conseguimos que no entre luz por ahí. Usar objetivos de mala calidad. A veces, en fin, por una cuestión económica o porque no nos tomamos la fotografía como un hobby demasiado en serio, pues tenemos objetivos con una calidad un poquito más reducida y en ese caso, bueno, pues en fin, ahí a veces el resultado no es el mejor. No digo que esto sea un error en usar objetivos de mala calidad, ¿eh? Al final cada uno usa lo que tiene. Eso sí, dentro de los que tengas en tu mochila, pues bueno, si tienes uno más regular y otro un poco mejor, pues intenta usar de forma más habitual el que mejor tenga. Tienes que decidir cuál de los dos es el mejor, 2, 3, los que sean, y bueno, intentar usar ese. A la hora de comprar un objetivo, no hay por qué comprarse siempre la gama alta de la marca, sino que tienes otras opciones, pero bueno, intenta buscar el mejor equilibrio en relación calidad-precio. Que no lo puedes comprar ahora, bueno, ahorras un poquito y a lo mejor eso con un pequeño ahorro pues consigues un escalón superior y que al final te va a dar mejores resultados. Dos errores habituales ya para finalizar, que veo que el tiempo está avanzando y ya con esto vamos a cerrar. A ver, sobre el tema de revelado. No revelar tus imágenes correctamente. A ver, si disparas en formato RAW, es necesario revelar correctamente las fotos, lógicamente, porque cuando disparamos en ese formato, es un formato, vamos a decir, bruto y ahí tenemos que trabajar un poquito sobre ello. Algunos ajustes que yo recomiendo que debes de tener en cuenta, o por lo menos los que yo tengo en cuenta, ¿no? Bueno, elegir en el programa de revelado, en mi caso yo que uso Lightroom, pues bueno, un perfil del objetivo adecuado, un balance de blancos adecuado. Trabajo el contraste, lógicamente, la saturación, intento ver las altas luces, que no estén reventadas, intento ver las sombras, quizás hay que rellenar un poquito para que no sean tan oscuras, vigilo lógicamente la nitidez y el recorte de la imagen. A veces igual hemos hecho una composición en el campo y todo muy bien pensado, pero luego resulta que nos damos cuenta que un pequeño recorte cambia la foto y nos va a funcionar mejor. Bueno, pues ese elemento también es importante a la hora del revelado. Y ya finalmente, como un error muy habitual, sería no examinar tu trabajo y aprender de tus errores. Basta que estamos hablando de errores, que quería cerrar con precisamente este punto, ¿no? A ver, ¿de qué se trata? Bueno, pues, por ejemplo, lo que yo hago. Después de cada sesión, cuando llego a casa, lo que intento es hacer una sesión de autocrítica. Analizo las fotos que me he llevado a casa, veo qué cosas he hecho mal y lo que hago es intentar corregir para la próxima salida.
Yo creo que esto es un ejercicio muy, muy, muy interesante. A ver, está muy bien que cuando sales al campo te limites a hacer fotos y ya está, pero como digo, yo iría un paso más allá. Un paso más allá que sería completar esa parte dedicándole, no sé, tampoco te voy a decir mucho tiempo, pero échale 15, 20 minutos, 25 minutos, media hora a revisar las fotos que has hecho e intentar analizar. Pues aquí fíjate, corté la base del árbol, aquí esta roca que está un poco desplazada no me gusta, tenía que haberme movido un poquito hacia la parte derecha. Ese ejercicio de autocrítica yo creo que puede ser interesante. Entonces yo os voy a dar unas pautas de algunos puntos que puede ser interesante que analices de tus fotografías. Por ejemplo, revisa en el resultado de esa sesión, revisa cómo te ha quedado el foco. ¿Cuáles son las perspectivas que has utilizado? Si todas tus fotos han estado, como antes decía en el anterior episodio, decíamos el tema de la perspectiva, si todo está a nivel del ojo. El sujeto principal, ¿lo has elegido bien? ¿No? ¿Lo has ubicado bien en la composición? Haz un análisis así un poco más general de la composición. Repasa el fondo. ¿Qué luz has captado en tus imágenes? A lo mejor 5 minutos antes hubiera estado mejor, o 10 minutos después. Nunca se sabe, ¿no? En estos casos, cuando hay cambios de luz, yo siempre intento hacer diferentes fotos para luego comparar unas y otras y decir, bueno, pues realmente sé que funciona mejor esta luz o funciona mejor la otra. También punto de interés para analizar la exposición general de la imagen. ¿Nos ha quedado muy oscura? ¿Nos ha quedado con demasiada luz, demasiado clara? Esos son puntos a tener en cuenta. En fin, un repaso así general de nuestra sesión, de nuestras fotos, que estoy seguro que eso al final os va a servir para ir mejorando poco a poco en las siguientes salidas que vayáis haciendo. Pues hasta aquí ha sido el repaso de la segunda parte de los errores habituales en fotografía de paisaje. Una vez más, hay algunos de los errores que yo he citado que muchos no los vais a considerar como tal. Yo también os los he puesto un poco ahí entre comillas, porque a veces son errores, a veces son consejos derivados de los errores. Entonces, bueno, espero que os haya resultado interesante. En principio, yo creo que con esto ya lo damos por cerrado. Hemos hecho ya 2 episodios. Y bueno, si acaso se me ocurre con el tiempo, con el paso de los meses, hacer algún añadido, pues bueno, podríamos plantearnos hacer un episodio nuevo. Espero que os haya resultado interesante y continuamos. Bueno, y continuamos ya con la despedida. En fin, ya digo, espero que os haya resultado de interés. Hasta aquí el episodio de hoy, un poco diferente, repito, porque, bueno, no estaba Sandra con nosotros, que está de vacaciones. Te esperamos, Sandra, ya sabes. Y por mi parte ya solamente comentaros que si queréis contactar conmigo podéis hacerlo a través de mi web, rafairusta.com, a través de las redes sociales, donde me vais a encontrar con el usuario Rafairusta, que estoy siempre con ese usuario. Y nada más, muchísimas gracias por vuestro apoyo en redes sociales, por vuestras reseñas en iTunes, por vuestro cariño que demostráis cada día, por escucharnos y, por supuesto, antes ya de irme, un último recordatorio antes de despedirme. Muy prontito ya llega el taller de fotografía Costa de Asturias, todavía quedan plazas y esto va a ser el día 27, 28 y 29 de septiembre. Si os apetece acompañarme, tenéis toda la información en rafairusta.com/talleres. Repito, rafairusta.com/talleres. En fin, nos escuchamos en el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Nada más por mi parte, buenas fotos y hasta pronto. Gracias.